maravilloso día, iglesia de Dios. Este es un día donde la bendición de Dios está allí presta y dispuesta para cada uno de nosotros. Yo quiero bendecir tu vida con una palabra en el Evangelio según San Mateo capítulo 15 del 21 al 28. Mateo 15 del 21 al 28. El título de este compartir son personajes indetenibles. ¿Qué tipo de personaje es usted? ¿Es un personaje indetenible o un tipo de persona que a cualquier situación ahí se estanca, ahí se siembra, ahí se lanza en el piso a llorar un pasado, una tragedia, un temor, una desgracia? No, el título de esta escritura nos dice que hay un personaje indetenible y es una mujer. Mateo 15 del 21 al 28 nos narra la historia de la fe de una mujer llamada la mujer cananea. Fe de una mujer cananea. La pregunta es, ¿puede tener fe alguien que no pertenece a la fila del reino de Dios? Sí, porque la fe es creer que algo va a suceder. La pregunta es, ¿en qué tipo de esfera está usted creyendo que algo va a suceder sobre su vida, sobre su generación, sobre su finanza, sobre su presente para transformar su futuro? ¿Qué tipo de fe? ¿Una fe que bendice, una fe que transforma o una fe que maldice y que te cierra las puertas del éxito, del futuro, del bien y la misericordia de Dios? Aquí dice la escritura en Mateo capítulo 15 que una mujer que escucha y conoce que Jesús está haciendo milagros sale en la búsqueda de un milagro, sale en la búsqueda de un cambio, de una transformación. Jesús estaba en una región llamada la región de Tiro y de Sidón. Pero Jesús sale de ese lugar y la mujer enfrenta una situación de un recorrido no poco para la historia, 460 kilómetros en busca de una palabra de dirección, de sanidad, de transformación, de milagro, de renovación, de cambio de los labios de Dios para su vida, para su generación, para sus entrañas, para sus raíces. 460 kilómetros y no contamos con un transporte público, contamos con los transportes para ese entonces conocidos. 460 kilómetros sin saber el tipo de circunstancia que vas a afrontar en el camino por causa de que una mujer viaje sola. Y dice que la mujer, he aquí que es una mujer cananea que había salido de aquella región de Cananea. Había salido de la región de Cananea, de esa región. Y dice que le decía al Señor, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ella salió tras una palabra de Dios porque tenía una situación en su núcleo familiar que le ataba, en su núcleo familiar que le señalaba, que le sepultaba. Pero la pregunta es, ¿qué pasa allí? ¿Por qué está pasando esto? La palabra nos dice en el libro de Proverbios capítulo 3 versículo 33. Proverbios 3:33 dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío. La maldición de Jehová está en la casa del impío. La pregunta es, ¿qué tipo de persona es usted? Pero la bendición dice, pero bendecirá la morada de los justos. La maldición está en la casa de los impíos. Toda aquella persona que vive no para agradar a Dios, sino para agradar sus pasiones, sus deseos, para vivir a espaldas de lo que Dios decreta, de lo que Dios dice, de lo que Él tiene para tu vida, para tu generación, para tu existencia. La maldición está en la casa del impío porque vivo haciendo lo que está contrario a la palabra de Dios. Dice la palabra en Proverbios 26:2. Proverbios 26:2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. La maldición nunca vendrá sin causa. Si hay maldiciones en tu hogar, hay que hacer una revisión. ¿Qué está pasando?
¿Qué está sucediendo allí? ¿Estoy haciendo las cosas que no vienen del corazón de Dios? ¿De dónde viene la maldición? ¿Por qué esta mujer cananea salió de su región en busca de una bendición? La palabra nos dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Porque si usted y yo aborrecemos seguir la palabra, obedecer la palabra, hay una maldición por causa nuestra sobre nuestra generación. La maldición, Dios visita la maldad de los padres hasta la tercera y la cuarta generación de los que le aborrecen. Cuando usted y yo vivimos a espaldas de la palabra de Dios, no esperemos ser bendecidos. La palabra nos enseña en el libro de Génesis capítulo 9, versículos 23, 24, 25, 26. Quiero leerte Génesis. Voy a leerte desde el 22. Dice, y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus hermanos que estaban afuera. Can vio la desnudez de su padre y fue y lo contó a los que estaban afuera. Hay personas que estaban en otro lugar y la intimidad, lo que no tenía que contar, lo que no tenía que decir, fue y lo contó fuera del núcleo familiar, fuera del sitio donde suceden los acontecimientos de los que estaban en ese lugar. Fue y lo contó a los que estaban afuera. ¿Y qué pasó? Y cuando despertó Noé, versículo 24 de Génesis capítulo 9, y cuando despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Fue y contó lo que no tenía que decir. Fue y dijo lo que no tenía que decir. Fue e hizo lo que no tenía que haber hecho. Y recibió una palabra de maldición. Bien dice la palabra en Proverbios 26:2. La maldición nunca viene sin causa. La maldición está en la casa del impío, pero va a bendecir la casa de los justos. La pregunta es, ¿qué está usted haciendo hoy para obtener bendición de parte de Dios? ¿Estás viviendo a espaldas de Dios o quieres vivir para ser bendecido, para ser transformado? ¿Necesitas un encuentro con Dios para que quiebre la historia de tu pasado? La palabra dice en 2 a los Corintios capítulo 5 versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitas un encuentro con Dios para que quiebre la historia de tu pasado, para que escriba una nueva historia en tu vida, pero para que tu futuro sea un futuro de gloria, un futuro de bendición, un futuro de gracia, de su favor, de sus milagros, de su bondad. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ahora venimos a los brazos del Maestro para cambiar la historia. Me voy a transformar en un hombre, en una mujer indetenible, porque voy a dejar las raíces del ayer, las raíces del pasado, las raíces que me cercenan, que me atan al ayer, a la miseria, al dolor, al quebranto. Ahora entiendo que la maldición, que la ruina, que la miseria, que el dolor, que el quebranto nunca ha venido simplemente por venir. Tiene una causa, y la causa es que he vivido a espaldas de la palabra de Dios, porque la maldición nunca viene sin causa y está en la casa del impío. He vivido a espaldas de lo que dice tu palabra. No he querido obedecer, pero entiendo que si nueva persona puedo ser, lo voy a hacer en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasan, he aquí
todas son hechas nuevas. Me levanto en Cristo Jesús como una nueva persona y entiendo que cuando soy hechura de Dios, como dice la palabra del apóstol Pablo allá en los Efesios capítulo 2 versículo 10, siendo hechura de Dios, Dios ha preparado buenas obras, las cuales Dios ha preparado para que yo camine, para que yo me desenvuelva, para que yo me desarrolle en Cristo Jesús. La palabra dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El pasado se quiebra, el dolor desaparece, la ruina se va, la tragedia no vuelve a tocar a mi puerta, porque ahora me transformo en una nueva persona, porque recibo la salvación de la cruz. Ahora creo en la cruz del Calvario, creo lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario, y hay una renovación en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra en el libro, en la epístola también del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 2 del versículo 13 en adelante, dice: y vosotros estabas muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne. Él te dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Dios te perdona ahora. Ven a la cruz, dice, y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Nos tocaba maldición, nos tocaba ruina, pero acepté la cruz, acepté el sacrificio de la cruz del Calvario por medio de su Hijo Jesucristo. Me renovó, me cambió, me transformó, me perdonó, preparó buenas obras para que yo camine en ella. Y dice, y anuló el acta de los decretos que me era contraria. Yo no iba a vivir en un hogar de felicidad, pero ahora reconozco que Jesús me llamó para reconciliación. Preparó buenas obras y comienzo a caminar en ella, y el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida. Y dice, el acta de que nos era contraria, ¿qué hizo Jesús? Dice, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ahora todo pasado, toda tristeza del ayer se va en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios me reconcilió. Allí en Colosenses capítulo 1 versículo 20 dice, por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Ahora a tu vida viene paz, a tu vida viene bendición, a tu vida viene abundancia, a tu vida viene felicidad, a tu vida viene gozo, a tu vida viene lo que el trono del Calvario está soltando. Hay bendición, hay vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No vuelves a vivir en el ayer. Ahora te levantas cual ave fénix y el pasado desaparece en ti, porque Dios ha preparado buenas obras para que tú camines. Te desarrollas en Cristo Jesús. Dios vino, apareció, como dice allí en Mateo capítulo 15. Dios apareció para ponértela fácil. Dios apareció para ponértela fácil, muy fácil. Tal vez hiciste un largo camino, pero te dijo y te dice el Señor ahora en el nombre de Jesús, Mateo 15, 28. Entonces Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Yo dejo la maldición, yo dejo el pasado, yo dejo el estereotipo del ayer de mi familia, de mi antepasado. Vivieron en desgracia, haciendo y diciendo lo que no tenían que hacer. Pues me levanto en el nombre de Jesús de Nazaret para soltar una palabra que desata un milagro. Yo dejo lugares que no bendicen. Dejo la tierra de Canaán. No soy bendecido porque vivía en maldición, porque mis antepasados lo hicieron. Ahora no, yo me levanto con una palabra de Dios para ser una nueva persona. Yo salgo de esa región y persigo mi bendición. Y yo voy a hacer brotar de los labios de Jesús una palabra de exclamación. Porque Jesús va a decir, oh mujer, oh hombre, oh niño, grande es tu fe. Lo que vas a recibir, lo que vas a obtener, hágase contigo como quieres. Yo voy a soltar esta palabra
de mis labios y va a soltar admiración del reino de los cielos. Los cielos van a ser quebrados, los ángeles van a venir a mi encuentro, la salvación del trono del Calvario va a venir sobre mi vida, y lo que antes no había sido recibido ahora comienza a ser desatado sobre mi vida para bendecirme en extremo. Yo voy a transformar los decretos del reino de las tinieblas en decretos del reino de Dios. Bendición y vida eterna sobre mi vida, bendición y vida eterna sobre mi generación, bendición y vida eterna sobre mis allegados, porque así como la mujer sirofenicia dejó la región donde era maldita, yo camino en pro de la bendición y lucho por lo que mi generación va a obtener. Tal vez yo no lo vea, pero mi generación va a recibir bendición, y su hija fue sanada desde aquella misma noche, desde aquella misma hora, desde ese mismo momento. Vamos, suelta la palabra, y yo no sé la circunstancia que pueda estar viviendo, pero dile: Dios, yo creo que un milagro viene, yo creo que un milagro se derrama, porque ahora soy nueva persona, porque ahora creo lo que dice Efesios 2:10. Hay buenas obras, tú las preparaste para que yo camine en ellas, ahora las capturo, comienzo a desarrollarlas, comienzo a vivirlo, comienzo a activar el reino de los cielos sobre mi generación, y ángeles y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de mi Padre moraré por largos días. Bendición del trono de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús.